Sabemos que la Biblia no se escribió en español, ni en inglés, ni en alemán, sino que se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y fue allí que empecé a investigar un poquito acerca de estos versículos y aquí varias palabras claves que nos pueden dar luz y nos pueden hacer entender mejor qué es lo que la palabra nos está diciendo. Y en el versículo 1, cuando dice Dios creó, investigué qué palabra se utilizó allí para creó. Y la palabra que se utilizó allí en hebreo es la palabra bará. Y esta palabra significa proceso formativo. Así que el versículo 1, cuando dice que Dios creó, nos está hablando de ese momento en el que Dios formó. Y si habla de formó, no se refiere a algo desordenado y vacío, porque formó literalmente es darle forma a algo, como por ejemplo cuando una persona está haciendo una escultura, esa persona la moldea de tal manera que quede perfecta de la manera que la persona quiere que quede. Entonces, esa es la palabra que se utiliza en el versículo 1 cuando dice que Dios formó. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el versículo 2 enseguida encontramos que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí también investigué varias palabritas. La palabra estaba es la palabra hayá en hebreo. Y esta palabra significa ser o llegar a ser. O sea que la Biblia cuando nos está diciendo la tierra estaba, nos está hablando de algo que no estaba de esa manera, pero sucedió algo que ocasionó que la tierra estuviera de la manera que describe posteriormente, que es desordenada y vacía. Cuando Dios creó y dio forma, algo sucedió que hizo que esa creación, esa tierra que estaba en forma, llegara a ser desorden y vacío. La palabra que se utiliza para la palabra desorden es la palabra tohu, y esa palabra significa dejar desolado o destrucción. Cuando uno habla, por ejemplo, en la guerra, uno dice, no, destruyeron tal ciudad. Algo pasó, hubo, digamos, un elemento que causó la destrucción. Entonces, sabiendo que nos dice que estaba, es llegar a ser, y desordenar es un evento que ocasionó o dejó eso destruido. Ahora viene la palabra vacío, que es la palabra que se utiliza donde dice que estaba desordenada y vacía, y es la palabra bohu, y esa palabra significa ruina indistinguible, indistinguible, una ruina increíble, una gran ruina. Entonces, viendo esto a la luz de la palabra, nos damos cuenta que entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis pasó mucho tiempo.